una colaboración peligrosa. Al parecer, proyectos de investigación de los principales laboratorios y universidades de Estados Unidos utilizaron superordenadores chinos que figuran en la lista negra del gobierno estadounidense. Vemos qué es lo que preocupa de todo esto. El régimen chino libera a 5 empleados de la consultora estadounidense Mintz después de encerrarlos durante 2 años. Dicen que es parte de los esfuerzos de Beijing para atraer inversiones extranjeras, algo que cayó en picado en los últimos años. Y el presidente Trump dice que el plan para comprar Groenlandia sigue sobre la mesa. Ocurre mientras el régimen chino aumenta su presencia militar en el Ártico. If you look at the ships outside of Greenland, you have Russia, you have China. Mientras Estados Unidos y sus aliados aumentan su preparación para un posible conflicto con China, Beijing estrena 2 nuevas herramientas. Una de ellas es capaz de cortar autopistas clave de la información en el fondo de los océanos, y la otra es capaz de ocultarse en las mayores profundidades del planeta. El senador Steve Daines entregó un mensaje al número 2 de China. Detengan el tráfico de fentanilo a Estados Unidos y recién hablaremos de aranceles. El principal organismo de control de las telecomunicaciones de Estados Unidos inicia una investigación sobre 9 empresas tecnológicas chinas. Ocurre tras crecientes ciberataques chinos contra los que lucha la agencia. Intervinieron nuestras telecomunicaciones para espiarnos, robaron innovaciones de investigaciones tecnológicas e irrumpieron en los sistemas en la nube que guardan los correos electrónicos del gobierno. Y legisladores de la Cámara impulsan una ley que sacaría a la luz las donaciones ocultas que hace China a colegios y universidades estadounidenses. Bienvenidos a China en Foco, mi nombre es Julián Bertone. Empecemos por China y luego pasemos a Estados Unidos, porque tienen que saber que un misterioso virus está matando a animales y enfermando a la población. Tanto es así que en muchas ciudades ya comenzaron a suspender las clases y a emitir alertas. Pero antes de entrar en materia, por favor, no se enojen conmigo y permítanme invitarlos a suscribirse al canal, activar las notificaciones y poner me gusta. Y si se preguntan de qué otra forma pueden ayudarnos a colaborar en esta tarea informativa, pueden hacerlo compartiendo este video con sus conocidos de la forma que más prefieran. Eso para nosotros es un montón. Pero no les quito más tiempo. Empecemos con el programa de hoy. Las autoridades chinas están intensificando las medidas preventivas contra los contagios humanos de gripe aviar. Los CDC del país insinúan que la enfermedad se transmite de persona a persona a través de microgotas transportadas en el aire. Y mientras todo esto ocurre, escuelas de toda China están suspendiendo las clases debido a la gran cantidad de estudiantes enfermos. Periódicos estatales de China están difundiendo una advertencia de los CDC de Beijing sobre contagios humanos de gripe aviar. Además de aconsejar a la gente que evite el contacto con las aves, los centros están aconsejando a los residentes que se cubran la boca con un pañuelo al toser o estornudar y que eviten escupir en el suelo. Shen Lin fue microbiólogo del ejército estadounidense y nos dijo que China está insinuando la posibilidad de que la gripe aviar se propague. En otras palabras, que se produzca una transmisión de persona a persona. Pero esto difiere de lo que dicen los CDC de Estados Unidos, que aún califican a la gripe aviar como un virus de bajo riesgo para los humanos. En China, las autoridades del noreste de Beijing activaron el viernes 10 puestos de control para detectar la gripe aviar entre los residentes. En el este de China, la gran ciudad portuaria de Tianjin anunció el sábado programas preventivos contra casos humanos de gripe aviar. Además, en los últimos días, los colegios e institutos chinos introdujeron repentinamente un feriado de primavera de un día de duración, algo poco habitual en la mayoría de las escuelas chinas. Un padre escribió el domingo en las redes sociales que muchas clases de la principal cadena de guarderías de Beijing, RIB, fueron canceladas debido a un virus no identificado. Otra publicación en las redes sociales reveló que una escuela de la provincia de Jiangsu en el sur de China canceló las clases durante 3 días a partir del miércoles. El aviso mencionaba que muchos estudiantes mostraban síntomas de vómitos y diarrea. En Tianjin, la misma ciudad que está tomando medidas contra la gripe aviar, alguien publicó en internet a principios de este mes que una escuela local cambió a clases en línea debido a que varios estudiantes mostraban los mismos síntomas, vómitos y diarrea.
El microbiólogo Lin afirma que el virus puede haber entrado ya en la fase de transmisión de persona a persona e insta al gobierno estadounidense a presionar a China para obtener información sobre las infecciones humanas de gripe aviar. También sugiere que las aduanas estadounidenses empiecen a examinar en los puntos de control a los viajeros procedentes de China que muestren síntomas respiratorios. Pero eso no es todo. A la par de estas infecciones, los criadores de aves de corral de China están informando que varios lotes de aves están muriendo tras infectarse con la gripe aviar. Y no queda ahí. Un misterioso virus también está atacando granjas porcinas. Algunos propietarios de granjas están informando a través de las redes sociales de un aumento de muertes entre sus cerdos. Justo antes de morir, los animales dejaron de comer y su temperatura interna descendió. Esta situación y los síntomas inusuales se están extendiendo por toda China. Algunos ganaderos añadieron que los veterinarios no daban respuestas claras sobre lo que está enfermando a los animales. Un informante de la cadena china de suministros médicos preventivos dijo que el virus detrás de esta tendencia es probablemente la gripe aviar, advirtiendo que además de causar problemas de seguridad alimentaria, la enfermedad supone un peligro cada vez mayor para los seres humanos. Por su parte, los medios de comunicación chinos apenas informan sobre lo que está ocurriendo en las granjas porcinas. Los mantendremos informados a medida que evolucione la situación. Un nuevo informe afirma que los principales laboratorios nacionales estadounidenses participaron en proyectos de investigación en los que se utilizaron superordenadores chinos. La información procede de una investigación del Daily Caller. ¿Y cuál es el problema con todo esto? El problema es que los superordenadores son sistemas muy avanzados utilizados para cálculos complejos. Un solo superordenador contiene la potencia de decenas de miles de las computadoras más avanzadas actualmente, todas juntas. Estados Unidos viene intentando mantener la tecnología estadounidense fuera del alcance de China para evitar que el régimen chino aumente sus capacidades de supercomputación. La supercomputación es un factor clave en el desarrollo de armas nucleares, y Washington sancionó algunos centros de supercomputación chinos, pero una investigación descubrió que algunos de esos superordenadores sancionados se utilizaron en más de un centenar de proyectos de investigación en los que estaban implicados los principales laboratorios nacionales y universidades estadounidenses. No está claro qué información se compartió, pero analistas y legisladores afirman que el uso de superordenadores chinos entraña riesgos de transferencia de tecnología estadounidense. Además, estos proyectos de investigación utilizan subvenciones del Pentágono y del Departamento de Energía. El Laboratorio Nacional Argonne es conocido por desarrollar la bomba atómica y este laboratorio participó en 29 proyectos de investigación en los que se utilizaron superordenadores chinos incluidos en la lista negra. Como parte de un proyecto de investigación de 2020, científicos del Laboratorio Nacional Argonne trabajaron con un estudiante de una universidad china incluida en la lista negra. Otro ejemplo es el Laboratorio Nacional de Los Álamos, el principal laboratorio nuclear de Estados Unidos. Este centro participó en más de 20 proyectos de investigación en los que se utilizaron superordenadores chinos sancionados. En un proyecto de investigación publicado en 2022, investigadores del laboratorio trabajaron con personal de una universidad china incluida en la lista negra. Además, el Laboratorio Nacional de Oak Ridge participó en 26 proyectos de investigación en los que se utilizaron superordenadores chinos sancionados. La instalación es conocida por su trabajo en el Proyecto Manhattan, el programa de la Segunda Guerra Mundial para desarrollar las primeras armas nucleares. La pintura al óleo tradicional inspirada en lo divino genera compasión. Las obras de arte creadas en la verdad y la belleza iluminan el camino hacia la bondad. Redescubra el arte tradicional. Reviva la cultura clásica. Cordialmente invitamos a pintores al óleo de todo el mundo a participar en la 7ª Competencia Internacional de Pintura al Óleo de NTD, una celebración del realismo clásico. Visite oilpainting.ntdtv.com. De los recortes del gasto público a la seguridad nacional, el presidente Trump celebró el lunes su tercera mesa redonda con su gabinete,
en la que cada departamento esbozó planes para ejecutar las agendas políticas de la administración. También se tocó el tema de Groenlandia, un lugar estratégico en la carrera contra China y Rusia. Mientras la segunda dama Ulla Vance se dispone a visitar Groenlandia, Trump dijo a los periodistas que el plan de la administración para comprar la isla sigue sobre la mesa. Para Estados Unidos, Groenlandia es estratégicamente importante tanto por su ubicación como por sus reservas de recursos críticos. Y ahora se está convirtiendo en un punto focal, ya que la China comunista está impulsando la presencia militar del régimen en el Ártico. It's important from the standpoint of international security. And if you look at the ships outside of Greenland, you have Russia, you have China, you have lots of different people and lots of different places. It cannot go on the way it is. It's not going to go on the way it is. I'll make a statement. It's not going to happen. En el plano económico, Trump recordó las políticas aplicadas durante su primer mandato. También mencionó la pandemia de COVID-19 y los daños que causó a la economía mundial. We had a great first term with the highest stock price increase ever. We had to slow it down because of the COVID. We didn't go forward. We did a very good job with COVID, but that was something that happened to the whole world. It was a shame. El presidente Trump dice que su política de aranceles nivelará el campo de juego para el comercio mundial y tendrá la inflación bajo control en Estados Unidos. El régimen chino liberó a todos los empleados que tenía encarcelados de la consultora estadounidense Mintz. Se trata de una medida para suavizar las relaciones exteriores y atraer inversores extranjeros. El régimen detuvo a 5 empleados de Mintz, todos de nacionalidad china, hace 2 años, justo antes de una cumbre empresarial de ese entonces. La medida conmocionó a las empresas extranjeras. La inversión extranjera en China cayó más de un 27% en 2024 en comparación con el año anterior. Es la mayor caída desde la crisis financiera de 2008. Los empleados de Mintz fueron detenidos tras una redada en las oficinas de la empresa en China, y fue el inicio de una ofensiva contra las empresas de consultoría y diligencia debida con sucursales en el país. Según fuentes de un informe anterior de Reuters, Mintz estaba examinando el posible uso de trabajo forzado en cadenas de suministro vinculadas a la región china de Xinjiang en el momento en que el régimen detuvo a su personal. En 2023, al menos 3 consultoras estadounidenses fueron objetivo del régimen chino: Mintz, Bain & Company y Capvision Partners. En cuanto al motivo, las autoridades chinas dieron una respuesta vaga citando la seguridad nacional de China. Se facilitó poca información sobre estos sondeos. Estas investigaciones son cada vez más frecuentes desde que China revisó su ley contra el espionaje. Hace 2 años, Beijing amplió su definición de espionaje, pero sin definirlo claramente. Esto hizo temer a las empresas extranjeras que actividades comerciales normales, como la recopilación de datos, pudieran ser castigadas como actos delictivos. Datos oficiales del mes pasado muestran que las inversiones extranjeras en China cayeron un 99% en los últimos 3 años. ¿Se imaginan ustedes qué variedad de problemas tendrían si en toda su ciudad o localidad se quedaran sin internet durante 2 meses? Tómense unos minutos para pensar en eso, porque eso es lo que le pasó recientemente a unas islas taiwanesas y en cualquier momento podría pasarnos a nosotros. Pero antes de continuar con este tema, permítanme unos segundos para invitarlos a suscribirse a nuestro canal y a activar las notificaciones. También nos ayudaría mucho que nos dejaran un like y compartieran este video en redes sociales o por donde más gusten. Así pueden ayudarnos a que esta información llegue a más personas. Ahora sí, ocurre que el mayor rival de Estados Unidos, China, continúa desplegando capacidades dañinas, esta vez en el fondo del mar. 2 informes recientes revelan que el régimen chino inventó una máquina que puede cortar casi cualquier cable submarino del mundo, así como un nuevo robot que puede sumergirse hasta el punto más bajo de los océanos de la Tierra. Ambos avances tecnológicos parecen que fueron pensados en los activos estratégicos del Pentágono, incluido un pilar de la defensa, el territorio de Guam. Miremoslo. El desarrollo de herramientas capaces de dañar las infraestructuras de las profundidades marinas es una rareza, incluso para superpotencias como China. Pero un informe revela que un nuevo cortador de cables chino podría convertirse en el talón de Aquiles del 95% de los cables submarinos del mundo.
incluidos los cables más resistentes, recubiertos de acero e incrustados en las profundidades marinas. Y esto es un gran problema. Los cables submarinos funcionan como superautopistas de la información. Conectan a países de todo el mundo. El 95% de los datos mundiales viajan a través de ellos cada día, incluyendo transacciones globales por valor de más de 10 billones de dólares. Cortar estos enlaces puede resultar desastroso, como cuando 13.000 personas de las islas Matsu frente a la costa de Taiwán se quedaron sin conexión a Internet durante casi 2 meses en 2023. Sucedió cuando 2 buques chinos dañaron los cables submarinos que conectan las islas con el mundo exterior. Volviendo a la nueva tecnología china de corte de cables, es probable que se asocie con buques submarinos, drones submarinos y robots chinos. La noticia llega tras acusaciones de que buques chinos dañaron maliciosamente cables submarinos propiedad de Alemania y Suecia. El Ministerio de Asuntos Exteriores chino rechazó esas acusaciones. Según altos científicos chinos especializados en tecnología submarina, los nuevos equipos de China están diseñados para usos civiles, como la minería submarina. Sin embargo, sus poderosas capacidades provocan escalofríos en las naciones de todo el mundo, dado el papel crítico de los cables y los riesgos potenciales que conllevan. El diario de Hong Kong, South China Morning Post, dio la noticia. El informe mencionaba específicamente que el dispositivo supone una amenaza para las bases militares de Guam. El territorio estadounidense de Guam está situado en el corazón del Océano Pacífico y depende en gran medida de los cables submarinos para sus comunicaciones. También es un punto de estrangulamiento clave en el plan del Pentágono para contrarrestar a China. Pero eso no es todo. Otra tecnología china también está causando revuelo. En la misma época, China también presentó un robot de aguas profundas. El equipo de investigación chino que lo creó ya lo puso a prueba, enviándolo al punto más profundo del océano en la Tierra, la Fosa de las Marianas, punto que está situado a solo 320 kilómetros al suroeste de Guam. El robot realizó con éxito inmersiones a más de 10.000 metros de profundidad, alcanzando el fondo marino y llevando a cabo complicadas tareas. La parte más profunda de la Fosa de las Marianas equivale a más de 24 edificios Empire State apilados uno encima del otro. Detengan el flujo de fentanilo a Estados Unidos y recién entonces hablaremos de aranceles. Ese es el mensaje al régimen chino llevado por el senador Steve Daines, el primer político estadounidense en visitar Beijing desde que el presidente Trump asumió el cargo. Su visita tiene lugar después de que Trump dijera que el líder chino Xi Jinping podría visitar Estados Unidos en un futuro no muy lejano. Trump impuso un arancel del 20% a los productos chinos y Beijing tomó represalias imponiendo aranceles del 15% sobre el pollo, el trigo y el maíz estadounidenses. Antes de cualquier negociación sobre aranceles, Daines dijo que dejó una cosa clara a China, que Trump necesita que primero detengan el flujo de precursores de fentanilo, no ralentizarlo, sino detenerlo por completo. La mayoría de los precursores químicos del fentanilo proceden de China y se envían a México para su procesamiento. Desde allí entran en Estados Unidos por la frontera sur. El año pasado, la DEA incautó más de 55 millones de pastillas de fentanilo y casi 2.000 kilos de fentanilo en polvo, cantidad suficiente para matar a toda la población estadounidense. El senador Daines se reunió con el primer ministro y el viceprimer ministro de China durante el fin de semana. En esta visita, por supuesto, nos encontramos en un momento en que hay importantes asuntos que tratar entre nuestros dos países. Daines estuvo acompañado por los CEO del fabricante de microchips Qualcomm, el fabricante de dispositivos médicos Medtronic y la empresa de transporte FedEx. El senador estuvo muy implicado en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y China durante el primer mandato de Trump. Enfóquese en la belleza, muestre la naturaleza, comparta la bondad, sienta la rectitud. 2025, la quinta competencia internacional de fotografía de NTD. Capture los momentos más hermosos a través de su lente. Sus obras se exhibirán en galerías y en múltiples plataformas en línea. Admírelas y colecciónelas. Visite foto.ntdtv.com.
El máximo organismo de control de las telecomunicaciones de Estados Unidos está investigando a 9 empresas tecnológicas chinas para averiguar si siguen operando a pesar de las sanciones. Entre ellas se figuran Huawei, ZTE, China Telecom y China Unicom. Washington las incluyó en su lista negra por motivos de seguridad nacional. Se produce mientras la Comisión Federal de Comunicaciones, o FCC, combate los ciberataques chinos. Piratas informáticos chinos rastrearon la ubicación de millones de estadounidenses tras acceder a los principales proveedores de telecomunicaciones de Estados Unidos. 9 empresas fueron víctimas, desde AT&T hasta Verizon. Rob Joyce es el exdirector de ciberseguridad de la Agencia de Seguridad Nacional, el brazo de inteligencia del Pentágono, y recientemente declaró que hackers chinos tienen programas maliciosos preposicionados en redes eléctricas, oleoductos y plantas de tratamiento de aguas de Estados Unidos. Intervinieron nuestras telecomunicaciones para espiarnos, robaron innovaciones de investigaciones tecnológicas e irrumpieron en los sistemas en la nube que guardan los correos electrónicos del gobierno. Joyce señaló que todo esto está diseñado para crear pánico social en Estados Unidos, algo que Beijing puede intensificar a voluntad. Desde la difusión de propaganda con el pretexto de programas de intercambio cultural hasta el robo de propiedad intelectual, legisladores afirman que universidades y centros de enseñanza superior estadounidenses están recibiendo sobornos de países preocupantes. Para sacar a la luz el problema y detener el flujo de dinero, los legisladores votarán una ley llamada Ley Disuasoria. Miremoslo. Los republicanos de la Cámara de Representantes están impulsando un proyecto de ley para sacar a la luz donativos ocultos, especialmente los procedentes de países preocupantes como China. El PSC difunde agresivamente su propaganda por todo el mundo para tratar de reconfigurar las narrativas globales a su favor y trató de infiltrarse prácticamente en todas las facetas de la sociedad estadounidense. Según la ley disuasoria, los centros de enseñanza superior tendrían que informar de todos los donativos procedentes de países preocupantes como China, mientras que el umbral de notificación de donaciones extranjeras para otros países se reduciría de $250,000 a $50,000. La congresista Virginia Fox patrocina desde hace mucho tiempo la ley disuasoria. Sabemos que el Partido Comunista Chino no da dinero a estas instituciones porque sí. Puede que estén tratando de obtener información sensible de seguridad nacional, o puede que solo quieran influir en la forma en que los estudiantes piensan sobre el Partido Comunista Chino en China. Los institutos Confucio son un ejemplo de este tipo de transacciones. Aunque el número de institutos en Estados Unidos disminuyó de 100 a solo 5, otras asociaciones y contratos suponen una amenaza. El Wall Street Journal informó el año pasado que entre 2012 y 2024, cerca de 200 colegios y universidades estadounidenses tenían unos 300 contratos con empresas chinas. Es cierto que podría haber un propósito académico para una asociación con un país como China o Rusia, pero estas asociaciones no pueden venir a expensas de nuestra integridad de investigación, de seguridad nacional o de las generaciones futuras. El presidente Trump dice que no quiere una guerra con China, pero que Estados Unidos está bien equipado para hacer frente a un posible conflicto. Además, dice por qué no mostraría a Elon Musk su estrategia de guerra. We don't want to have a potential war with China, but I can tell you if we did, we're very well equipped to handle it. El Departamento de Estado ofrece una recompensa de hasta $15 millones por información sobre 4 ciudadanos chinos. Las autoridades dicen que pasaron de contrabando piezas de tecnología crítica de Estados Unidos a Irán, y esas ventas ayudaron a terroristas iraníes a hacer una fortuna. Nvidia anuncia un plan para invertir cientos de miles de millones en la fabricación de microchips en Estados Unidos durante los próximos 4 años. Vemos el impulso de la administración Trump para que las empresas fabriquen sus productos en Estados Unidos. Y el presidente Trump invoca poderes de emergencia para impulsar la producción estadounidense de minerales críticos ante la necesidad de reducir la dependencia estadounidense de las importaciones chinas. El presidente Trump dijo el viernes que su administración no mostrará a Elon Musk
ninguno de los planes del Pentágono para una potencial guerra con China debido a los negocios del CEO de Tesla en el país, y señaló que Estados Unidos está muy bien equipado para hacer frente a un conflicto de este tipo. Miremoslo. But I don't want other people seeing potential war with China. We don't want to have a potential war with China, but I can tell you if we did, we're very well equipped to handle it. Los comentarios llegaron después de que un informe del New York Times afirmara que Musk recibiría información sobre el plan secreto del ejército estadounidense en caso de que estallara una guerra con China. El informe citaba fuentes anónimas. Trump dijo que el informe era falso. El secretario de Defensa Pete Hegseth afirmó que la reunión a la que se refería el artículo fue informal y versó sobre innovación, eficiencia y estrategias de producción más inteligentes. Trump continuó explicando por qué no mostraría a Musk el plan de guerra. He's a great patriot. He's paying a big price for helping us cut costs, and he's doing a great job. He's finding tremendous waste, fraud, and abuse. But I certainly wouldn't want, Elon has businesses in China, and he would be susceptible perhaps to that. China es el mayor mercado de Tesla fuera de Estados Unidos y Beijing viene observando a Musk con creciente interés, como una persona que tiene el oído de Trump, así como extensos lazos de negocios en China. Los medios de comunicación chinos publicaron artículos en los que especulaban sobre la posibilidad de que Musk aliviara las tensiones entre Estados Unidos y China. Y si Musk tuviera acceso a información secreta sobre China, podrían surgir conflictos de intereses al poseer información sobre China y no sus competidores. Hegseth dice que el informe del New York Times tiene su propia agenda. It was a fake story. We pointed out it was meant to sort of undermine whatever relationship the Pentagon has with Elon Musk. En un reciente memorando de orientación estratégica, el secretario Hegseth ordenó a los líderes del Pentágono que desviaran la atención y los recursos hacia un posible conflicto con China. El Departamento de Estado ofreció la semana pasada una recompensa de $15 millones por 4 ciudadanos chinos solicitando más información sobre su paradero. Se los acusa de exportar ilegalmente conocimientos técnicos estadounidenses a Irán, lo que ayuda a financiar a los terroristas iraníes, la Fuerza de la Guardia Revolucionaria Islámica. Esto es lo que sabemos. Una mujer china llamada Emily Liu es la cabecilla del grupo de contrabando chino. Se enfrenta a varios cargos penales en Estados Unidos, incluido el contrabando ilegal de mercancías sancionadas desde Estados Unidos y su venta a Irán. También está acusada de engañar a las autoridades estadounidenses con información engañosa sobre exportaciones. Según el Departamento de Estado, la trama de Liu se remonta a 2007, cuando empezó a vender a Irán componentes electrónicos fabricados en Estados Unidos a través de numerosas empresas ficticias chinas. Estos productos estadounidenses de doble uso pueden utilizarse para avanzar en la producción de diversos armamentos como sistemas de misiles balísticos y aviones no tripulados. También están sujetos a sanciones y por lo tanto nunca deberían venderse a Irán. En un principio, hace años, las empresas de Liu empezaron traficando artículos sancionados desde Estados Unidos y luego los enviaban a Irán a través de China continental y Hong Kong. Entre sus clientes se encontraban el régimen iraní y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, así como sus diversas filiales, designadas como organizaciones terroristas extranjeras por Estados Unidos. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria proporcionó apoyo financiero, logístico y militar a numerosos atentados terroristas en todo el mundo. Esto incluye a Hezbollah en Líbano, Hamas y la Yihad Islámica Palestina en Gaza, los Houthis en Yemen y varias milicias chiíes en Irak y Siria. A través de una serie de empresas tapadera, el cuerpo y sus seguidores ganaron millones de dólares, dinero que se utilizaba para volver a financiar a más grupos y actividades terroristas. Ahora Liu y sus cómplices están en la lista de los más buscados por el FBI. La agencia dictó una orden de detención contra ellos el pasado enero, pero el grupo sigue en libertad. Según la página de recompensas del Departamento de Justicia en X, decenas de fugitivos chinos interesan al gobierno estadounidense. La pintura al óleo tradicional inspirada en lo divino genera compasión.
Las obras de arte creadas en la verdad y la belleza iluminan el camino hacia la bondad. Redescubra el arte tradicional. Reviva la cultura clásica. Cordialmente invitamos a pintores al óleo de todo el mundo a participar en la 7ª Competencia Internacional de Pintura al Óleo de NTD, una celebración del realismo clásico. Visite oilpainting.ntdtv.com. El presidente Trump firmó el jueves una orden ejecutiva que consolida las compras federales en una agencia llamada Administración de Servicios Generales. Según la Casa Blanca, el objetivo es eliminar el despilfarro y aumentar la eficiencia de las compras federales. En el frente de la cadena de suministro, Trump también dio luz verde a una orden que busca fortalecer la producción de minerales en Estados Unidos. Esta decisión fue tomada ante la preocupación de que la China comunista esté buscando el dominio de los minerales críticos. La empresa de microchips Nvidia planea invertir cientos de miles de millones de dólares en la fabricación de chips y productos electrónicos en Estados Unidos durante los próximos 4 años. La Casa Blanca hizo el anuncio el viernes citando al CEO de la empresa Jensen Huang. Según un comunicado de la Casa Blanca, Huang declaró lo siguiente: contar con el apoyo de una administración que se preocupa por el éxito de esta industria y no permitir que la energía sea un obstáculo es un resultado fenomenal para la inteligencia artificial en Estados Unidos. Según una entrevista concedida al Financial Times, Huang lleva tiempo tratando de disipar las preocupaciones de los inversores sobre la demanda de Nvidia de caros chips de inteligencia artificial. Ocurre después de que la empresa china DeepSeek lanzara un modelo de IA de bajo costo de fabricación. Huang afirmó que Nvidia ya puede fabricar sus últimos sistemas en Estados Unidos a través de proveedores extranjeros. Entre ellos se encuentran los gigantes taiwaneses de la fabricación de chips TSMC y Foxconn. Huang también señaló la creciente amenaza competitiva de la empresa china de telecomunicaciones Huawei. Una docena de congresistas estadounidenses reintrodujeron una ley llamada Ley de Enseñanza Crucial sobre el Comunismo, asegurando que el comunismo es una de las ideologías políticas más destructivas del mundo. Es la segunda vez que esta propuesta de ley es presentada en el Congreso por la congresista de Florida María Elvira Salazar, y el senador John Kenney, republicano de Luisiana, presentó la versión complementaria en el Senado de Estados Unidos. El 13 de marzo Salazar publicó en X: el comunismo es la ideología más letal que conoce la humanidad, pero 1 de cada 3 millennials la ve con ojos buenos. ¡Qué vergüenza! Por eso volví a presentar la ley de enseñanza crucial del comunismo. Asegurémonos de que nuestros hijos sepan la verdad. El proyecto de ley pretende dar a los estudiantes de todo el país un plan de estudios enfocado en los peligros del comunismo, como el que se utiliza actualmente en Florida. Salazar aseguró que la ley facilitará materiales educativos a través de la Fundación Conmemorativa de las Víctimas del Comunismo, que busca generar conciencia entre los estudiantes de secundaria sobre los peligros del comunismo y el totalitarismo. 2 ideologías que, según expresa la congresista en un comunicado, van en contra de los principios fundamentales de libertad y democracia de Estados Unidos, añadiendo que más de 100 millones de personas murieron debido al trágico legado del comunismo y, sin embargo, debido a la falta de materiales educativos precisos, casi 1/3 de la generación Z tiene una visión favorable del comunismo. Empresas chinas recaudaron más de 2.000 millones de dólares en las bolsas estadounidenses desde el año pasado, pero existen serios riesgos en invertir en ellas y cada vez son más las que deciden cotizar en Estados Unidos. El consenso de la comunidad de inteligencia estadounidense dice que la mayor amenaza para Estados Unidos es la China comunista. Las agencias de inteligencia publicaron su evaluación anual de amenazas y China es la protagonista. Y la administración Trump incluye a más de 50 empresas chinas en una lista negra. Vemos las medidas de Washington para impedir que China utilice tecnología estadounidense para el avance de su ejército. Las 3 mayores bolsas de valores de Estados Unidos están experimentando una afluencia de empresas chinas que cotizan en ellas. Se trata de la Bolsa de Nueva York, el Nasdaq y NYSE American. Además, las empresas chinas llevan recaudando más de 2.000 millones de dólares
en estas bolsas desde 2024. A principios de marzo de este año, más de 280 empresas chinas cotizaban en estas bolsas. El valor total de sus acciones en el mercado asciende a más de $1 billón. Se trata de un salto con respecto al comienzo de 2024, cuando cotizaban en estas bolsas un poco más de 260 empresas chinas. Pero la cifra es más de lo que parece. Esto se debe a que 19 empresas también dejaron de cotizar en el mismo periodo, y otras 8 ya no cumplen la definición de empresas chinas. En total, 48 nuevas empresas chinas se cotizan en estas bolsas desde enero de 2024 y recaudaron más de $2.000 millones vendiendo acciones al público. Los datos proceden de la USCC, una comisión parlamentaria que informa al Congreso sobre las relaciones entre Estados Unidos y China. Otra tendencia revelada en el informe de la USCC es que el número de salidas a bolsa de empresas chinas repuntó en 2024, tras 2 años de escasa actividad. Las salidas a bolsa son conocidas también como OPI, u oferta pública inicial. Es un proceso en el que las empresas venden primero acciones al público en general para obtener capital. A pesar del repunte, las ofertas iniciales chinas fueron de menor escala el año pasado, en parte debido a las tensiones entre Estados Unidos y China, y porque las autoridades chinas están intensificando el control de las actividades de recaudación de fondos en el extranjero. Además, el informe señala que los inversores estadounidenses se podrían apoyar al ejército chino invirtiendo en estas empresas chinas. Un ejemplo es Hesai, una empresa que fabrica sensores LiDAR utilizados en automóviles inteligentes. El LiDAR funciona creando un mapa digital del entorno del coche y es una tecnología que puede ser útil para el ejército chino. Algunos legisladores estadounidenses temen que esta tecnología pueda utilizarse para recopilar datos sobre los conductores y que la empresa pueda compartirlos con China. El Pentágono calificó a Hesai como empresa controlada por el ejército chino. La comunidad de inteligencia está de acuerdo. La mayor amenaza para Estados Unidos en estos momentos es China. Las agencias de inteligencia estadounidenses publicaron este martes su evaluación anual de amenazas, y estas son las principales conclusiones sobre la China comunista. Un nuevo informe de los jefes de los servicios de inteligencia estadounidenses afirma que la amenaza número 1 para Estados Unidos procede de la China comunista. La evaluación anual de amenazas afirma que China tiene la capacidad de golpear a Estados Unidos con armas convencionales, comprometer infraestructuras mediante ciberataques y apuntar a sus activos en el espacio. Señala que el ejército chino está ampliando sus capacidades y sigue estableciendo bases militares en el extranjero. Según el informe, China tiene capacidad para realizar ataques de precisión de largo alcance contra territorios estadounidenses en el Pacífico y hasta Hawái y Alaska. La directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, dijo el martes que China tiene mucho dinero invertido en aviones furtivos, armas hipersónicas y armas nucleares. Si bien le gustaría desarrollar y mantener lazos positivos con Estados Unidos y con la administración Trump para promover sus intereses y evitar conflictos, China está construyendo su capacidad militar, en parte para obtener ventaja en caso de un conflicto militar con Estados Unidos, en torno a la cuestión de los esfuerzos de China hacia la unificación con la República de China o Taiwán. Las declaraciones de Gabbard se produjeron durante su testimonio ante la Comisión de Inteligencia del Senado en una audiencia sobre las amenazas mundiales a Estados Unidos. El informe de la comunidad de inteligencia también afirma que China es la amenaza cibernética más activa y persistente para Estados Unidos. El informe señala que si Beijing cree que un conflicto importante con Washington es inminente, podría lanzar operaciones cibernéticas agresivas contra infraestructuras críticas estadounidenses. La infraestructura crítica es un área clave de preocupación. Teniendo en cuenta lo que sabemos que ya fue explotada, estos ataques asimétricos que se ubicaron dentro de nuestra infraestructura crítica son motivo de grave preocupación, dada la forma en que podrían ser explotados, especialmente durante un tiempo de conflicto. El informe también afirma que China está tratando de desplazar a Estados Unidos como primera potencia en inteligencia artificial para 2030. Sugiere que el ejército chino podría utilizar la inteligencia artificial para generar desinformación. Según el informe,
China robó cientos de gigabytes de propiedad intelectual para entrenar a sus modelos de inteligencia artificial. Sabemos que están experimentando un auge en su capacidad de IA generativa y están compitiendo muy fuertemente contra nuestras propias capacidades de IA. Obviamente, la IA puede utilizarse y se utilizará en multitud de sectores. Por su parte, el director de la CIA, John Ratcliffe, explicó a la comisión que China solo realiza esfuerzos intermitentes para detener el flujo de precursores químicos que alimentan la crisis del fentanilo en Estados Unidos. Según Ratcliffe, esto se debe a que China es reacia a tomar medidas energéticas contra negocios lucrativos. Además, las agencias de inteligencia afirman que el objetivo a largo plazo de China es ampliar el acceso a los recursos naturales de Groenlandia. El informe afirma que China pretende utilizar Groenlandia como punto de apoyo estratégico clave en el Ártico. Sin embargo, según el informe, China se enfrenta a enormes desafíos internos, corrupción, desequilibrios demográficos y desaceleración económica. Según el informe, las autoridades chinas parecen estar preparándose para más fricciones económicas con Estados Unidos, al tiempo que buscan formas de evitar una escalada mayor. Enfóquese en la belleza, muestre la naturaleza, comparta la bondad, sienta la rectitud. 2025, la quinta competencia internacional de fotografía de NTD. Capture los momentos más hermosos a través de su lente. Sus obras se exhibirán en galerías y en múltiples plataformas en línea. Admírelas y colecciónelas. Visite foto.ntdtv.com. Y el presidente Trump está aumentando los límites sobre la tecnología estadounidense que las empresas chinas se pueden comprar. El Departamento de Comercio añadió el martes 80 empresas a una lista negra, y la mayoría de ellas son de China. La medida haría más difícil para las empresas estadounidenses exportar tecnología a estas compañías chinas. El departamento dijo que estas empresas chinas sancionadas adquirieron tecnología estadounidense por apoyar al ejército de China. La adición de la nueva restricción tiene como objetivo interrumpir el desarrollo de armas hipersónicas por parte de China. La medida cerraría una laguna en los controles de exportación estadounidenses. A pesar de las restricciones que impiden a determinadas empresas chinas comprar tecnología estadounidense, las filiales de esas empresas sancionadas pueden comprar la tecnología controlada siempre que no figuren en la lista negra. En esta ocasión, esa filial es un importante cliente de los gigantes estadounidenses de los chips Nvidia, Intel y AMD. La empresa se llama Inspur Group y es el mayor fabricante de servidores de China. Según Estados Unidos, las filiales de Inspur participan en el desarrollo de superordenadores en China, que tienen aplicaciones militares. El Departamento de Comercio también incluyó en su lista negra a empresas de Taiwán, Irán, Emiratos Árabes Unidos y Sudáfrica. El objetivo es impedir que una escuela de pilotos sudafricana utilice recursos estadounidenses para entrenar a tropas chinas y para bloquear el acceso de Irán a los drones. Intercambio de nóminas. Esto muestra la capacidad del régimen chino de convertir en armas instituciones estadounidenses contra el mismo Estados Unidos. Más de 1.500 artistas y sus familiares firmaron una petición para que Estados Unidos investigue el uso de las instituciones estadounidenses como un arma por parte del Partido Comunista Chino contra su compañía y su comunidad. Trabajan para Shenyun, una de las principales compañías de danza clásica china con sede en el norte del estado de Nueva York. El llamamiento se produce después de que la compañía recibiera una serie de amenazas, desde amenazas de bomba hasta neumáticos dañados. Shenyun celebró el miércoles una rueda de prensa en el Lincoln Center en la que explicó los problemas a los que se enfrenta en teatros de todo el mundo por denunciar las violaciones a los derechos humanos que ocurren en China. NTD es patrocinador de Shenyun. Estoy en el Lincoln Center, donde la compañía de clase mundial Shenyun Performing Arts tiene previsto realizar 14 presentaciones en el corazón de Manhattan. A pesar de tener la misión de revivir la verdadera cultura tradicional china y contar historias enriquecedoras a la audiencia, la compañía enfrenta una represión transnacional sin precedentes de parte del Partido Comunista Chino.
Tuve la oportunidad de hablar con el maestro de ceremonias de Shen-Yun Li Shai-Lemish y esto fue lo que me dijo. Estoy con Shen-Yun desde el primer día. Empezamos en el año 2016 y desde el primer momento el Partido Comunista Chino intentó detenernos. Una de las cosas más comunes que hacían era escribir cartas de parte de funcionarios y consulados, o llamar por teléfono o presentarse en los teatros pidiendo que cancelen las presentaciones. Shen-Yun Performing Arts fue fundada por practicantes de Falun Gong, una práctica espiritual budista tradicional perseguida por el régimen chino. Según la empresa, el Partido Comunista Chino, o PSC, emplea diversas tácticas para atacar a Shen-Yun, entre ellas ataques físicos, falsas amenazas de bomba, demandas infundadas, difusión de afirmaciones engañosas en las redes sociales y en los principales medios de comunicación, especialmente el New York Times. Su objetivo es desacreditar y sabotear a la empresa, así como a Falun Gong. Levi Broud, director del Centro de Información Falun Dafa, dijo que el asunto va aún más lejos. Esto realmente no es solo acerca de Falun Gong o Shen-Yun, esto es un libro de jugadas. Esto muestra la capacidad del régimen chino de convertir en armas instituciones estadounidenses contra el mismo Estados Unidos. Y si tienen éxito en hacer esto contra Shen-Yun y Falun Gong, no se detendrá allí. Pero las amenazas a veces van más allá de las palabras. Un miembro de Shen-Yun fue golpeado hasta quedar inconsciente por matones contratados por el PSC. También rajaron las ruedas de autobuses de la gira de Shen-Yun. Este corte fue hecho con cuchillas y se hizo de tal forma para que el neumático no se desinflara, sino que explotara cuando se alcanzaran velocidades elevadas en la carretera. Las amenazas de bomba y de muerte bastan para presionar mental y emocionalmente a cualquiera. Pero cuando se les preguntó cómo se sentían, los artistas de Shen-Yun no se inmutaron. Creo que siempre que recibimos estas amenazas de bomba, no nos asusta. Pero el PSC trata de asustarnos y detenernos. No nos asustará ni nos detendrá, sino que seguiremos adelante. Me da más motivación para dar lo mejor a los miembros de nuestro público, incluso cuando nos atacan de la manera más hiriente. Shen-Yun es una verdadera historia de esperanza y perseverancia ante la adversidad. Fiona G., NTD Noticias. Esa misma noche, Shen-Yun se estrenó en el Lincoln Center, en el corazón de la Gran Manzana. Y para conocer un poco más a la compañía, escuchemos lo que dijeron algunos asistentes al teatro luego de ver el espectáculo. Creo que fue impactante, me impresionó mucho la danza. Me gustó mucho la gran pantalla de fondo y la interacción entre el escenario y la pantalla. Le da mucha más profundidad. El espectáculo, su magnitud, el gran número de artistas, la sincronía de las actuaciones, es increíble. Shen-Yun actuará en Nueva York hasta el 12 de abril. Una campaña de contratación de Beijing parece estar dirigida a exfuncionarios del gobierno de Estados Unidos. China está muy ocupada enviando ofertas de empleo a ex trabajadores gubernamentales en medio de oleadas de despidos. Entre los objetivos de Beijing se encuentran funcionarios de los servicios de inteligencia e investigadores de inteligencia artificial que recientemente perdieron sus empleos. Así lo afirma Max Lesser, investigador destacado de un grupo de expertos con sede en Washington. En una entrevista con Reuters, Lesser develó una campaña china masiva y sofisticada detrás de numerosas ofertas de trabajo. Según los resultados de la investigación de Lesser y Reuters, esta trampa masiva de China está formada por 4 consultorías y empresas de contratación. Aunque tienen nombres diferentes, estas empresas gestionan sitios web con enlaces que dirigen a los usuarios a la misma página web. Y lo que es más interesante, todas comparten la misma dirección IP, la misma que utiliza la empresa china de tecnología de la información Esmiao. Reuters dijo que el sitio web de la empresa dejó de ser accesible durante una investigación de Estados Unidos. Max Lesser señaló que el esquema chino de caza de talentos parece idéntico a algunos viejos trucos utilizados por los espías chinos. Advierte que, una vez reclutados, a los ex funcionarios estadounidenses se les puede pedir que compartan información sensible o que recluten a otros objetivos. Ahora bien, ¿cuánta atención están recibiendo estos anuncios de Se Busca?
Uno de ellos ofrecía un puesto de asesor de consultoría geopolítica. En el momento de redactar este informe, un post de LinkedIn revelaba que más de 200 personas se postularon para el puesto. Merece la pena destacar que, según el anuncio, los solicitantes deben tener experiencia en agencias gubernamentales y en organizaciones internacionales o multinacionales. Los anuncios de contratación se publican en los principales sitios de contratación de Estados Unidos, como LinkedIn, además de en otras plataformas como Craigslist. Aunque no hay pruebas evidentes de que el régimen chino esté detrás de esta trama, las leyes chinas obligan a todas las empresas que operan en China a entregar datos e información de inteligencia si Beijing se lo solicita. CNN informó el mes pasado que China y Rusia tienen en el punto de mira a empleados descontentos del gobierno estadounidense. Lesser afirma que sus hallazgos actuales podrían ser pruebas concretas de tales operaciones. Max Lesser es analista especializado de amenazas emergentes del grupo de expertos Fundación para la Defensa de las Democracias. La pintura al óleo tradicional inspirada en lo divino genera compasión. Las obras de arte creadas en la verdad y la belleza iluminan el camino hacia la bondad. Redescubra el arte tradicional. Reviva la cultura clásica. Cordialmente invitamos a pintores al óleo de todo el mundo a participar en la 7ª Competencia Internacional de Pintura al Óleo de NTD, una celebración del realismo clásico. Visite oilpainting.ntdtv.com. Agentes del ICE detuvieron este lunes a un ciudadano chino que se llama Ming-Si Chang. Fue detenido en Newark, New Jersey, y permanece bajo custodia del ICE. La Fiscalía estadounidense condenó anteriormente a este hombre por actuar como agente extranjero ilegal para China. Fue condenado a 3 años de libertad condicional en 2024. Chang entró en Estados Unidos en el año 2000 por el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Las autoridades afirman que violó los términos de su admisión legal en suelo estadounidense. Un funcionario del ICE señaló que cualquier ciudadano extranjero que lleve a cabo actividades ilegales relacionadas con el espionaje contra Estados Unidos está sujeto a deportación. La noticia se produce en medio de una oleada de detenciones y condenas de ciudadanos chinos en Estados Unidos. A principios de este mes, un juez federal condenó a Quan Chong-an a 20 meses de prisión. An es un ciudadano estadounidense naturalizado originario de China. Su delito fue presionar a un expatriado chino para que regresara a su país a petición del PSC. En febrero, las autoridades estadounidenses condenaron a otro ciudadano chino, Canle Xiang, a 30 días de prisión. Xiang fue condenado por conspiración para transportar extranjeros ilegales a Estados Unidos y conspiración para defraudar al gobierno estadounidense. El Departamento de Justicia declaró que al menos 4 personas del grupo de Xiang fueron halladas en las inmediaciones de una instalación militar en el momento en que se realizaba una prueba de misiles en Guam. En Los Ángeles, 2 ciudadanos chinos residentes en la ciudad fueron detenidos recientemente. Según las autoridades, supuestamente introducían en el país productos falsificados procedentes de China. Y el pasado diciembre, las autoridades de Illinois condenaron a un ciudadano chino a 10 años de prisión por lavar $62 millones procedentes de la droga ilegal para los cárteles mexicanos, un total de $13 millones al mes. El presidente Donald Trump develó el miércoles un arancel del 25% sobre los automóviles importados. El gravamen entrará en vigor la próxima semana. Expertos de la industria automotriz predicen que la medida podría elevar los precios de los automóviles en Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que un arancel del 25% para los automóviles importados entrará en vigor el 3 de abril, una escalada de la guerra comercial con la que lleva semanas amenazando. Expertos de la industria automotriz dicen que la medida hará subir los precios y paralizará la producción. Casi la mitad de todos los automóviles vendidos en Estados Unidos el año pasado fueron importados, según la firma de investigación Global Data. Trump, que ve en los aranceles una forma de recaudar ingresos para compensar sus prometidos recortes de impuestos y para reactivar una base industrial estadounidense en declive desde hace mucho tiempo, habló sobre su plan en la Casa Blanca. This will continue to spur growth
like you haven't seen. Before I was elected, we were losing all of our plants. They were being built in Mexico and Canada and other places. Now those plants largely have stopped and they're moving them to our country. Mientras tanto, Trump dijo en una proclama que concederá una prórroga de hasta un mes para las importaciones de piezas de repuesto. Estarán sujetas a aranceles en una fecha posterior especificada, pero no más tarde del 3 de mayo. El anuncio de Trump suscitó una rápida condena de la Unión Europea, y el primer ministro canadiense Mark Carney lo calificó como un ataque directo a los trabajadores canadienses. Defenderemos a nuestros trabajadores, defenderemos a nuestras empresas, defenderemos a nuestro país y lo defenderemos juntos. Estados Unidos importó productos de automoción por valor de $474.000 millones en 2024, incluidos $220.000 millones en turismos. Los mayores proveedores fueron todos los aliados cercanos de Estados Unidos: México, Japón, Corea del Sur, Canadá y Alemania. Según el Centro de Investigación del Automóvil, es probable que los nuevos gravámenes incrementen en miles de dólares el costo de los automóviles para los consumidores. Afirman que afectará a las ventas de vehículos nuevos y provocará la pérdida de puestos de trabajo, ya que la industria automovilística estadounidense depende en gran medida de piezas importadas. Los aranceles a los automóviles llegarán un día después del 2 de abril, cuando se espera que Trump anuncie también aranceles recíprocos globales. Esos aranceles están dirigidos a los países responsables de la mayor parte del déficit comercial de Estados Unidos. Sin embargo, el presidente dijo el miércoles que las medidas podrían no ser los gravámenes similares que prometió imponer. No, we're going to make it all countries, and we're going to make it very lenient. I think people are going to be very surprised. It'll be, in many cases, less than the tariff that they've been charging us for decades. Desde que asumió el cargo el 20 de enero, Trump anunció y retrasó aranceles a Canadá y México, por lo que alega es su papel en permitir la entrada del opioide fentanilo a Estados Unidos. También fijó aranceles a productos de China por la misma razón. El presidente Trump dice que China podría obtener un descuento en los aranceles si está de acuerdo con una compra de Estados Unidos de TikTok. La idea la dejó flotando en comentarios el miércoles. Maybe I'll give them a little reduction in tariffs or something to get it done, you know, because every point in tariff is worth more money than TikTok. La empresa matriz de TikTok, ByteDance, tiene de plazo hasta el 5 de abril para encontrar un comprador no chino para la aplicación de vídeos cortos. De lo contrario, se enfrentará a una prohibición estadounidense por motivos de seguridad nacional. La prohibición iba a entrar en vigor justo antes de la toma de posesión de Trump, pero el nuevo presidente retrasó su aplicación hasta abril. Con unos 170 millones de usuarios en Estados Unidos, el destino de TikTok preocupa a muchos estadounidenses, pero conseguir la aprobación de Beijing para cualquier acuerdo siempre pareció un punto de fricción. Trump utilizó repetidamente los aranceles como moneda de cambio y desde que volvió al poder impuso un nuevo gravamen del 20% a las exportaciones chinas. Ahora cree que China podría encontrar tentadora una oferta de descuento. Sounds like something I do. El vicepresidente J.D. Vance declaró que espera que los términos generales de un acuerdo estén listos para el 5 de abril. TikTok, por su parte, no emitió ningún comentario inmediato. Y eso es todo por hoy en China en Foco. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos mañana.